El día de hoy lo que vamos a ver es suma de los n términos de una progresión aritmética. La suma de los n términos se trata de, por ejemplo, nos dice encontrar la suma de los tantos términos de una progresión aritmética y se sigue la siguiente fórmula, que es S sub n, que es la suma de los n términos, a sub 1, que es el primer término, a sub n es el término, el último término de la progresión o un término que nos pide, por ejemplo, nos pide la suma de los 8 primeros términos, entonces este sería el a sub 8 o el a sub n. El n de aquí va a ser el mismo que va a ser la posición del término que nos da. Por ejemplo, si nos pide el a sub en los 7 primeros términos, la posición va a ser el 7. Y sobre 2, con esta fórmula nos vamos a guiar para la suma de los términos. Para una mejor comprensión vamos con un ejemplo. Dice, hallar la suma de los 5 primeros términos de la sucesión, que nos da aquí la sucesión. En este caso, cuando nos da la sucesión, vamos a nosotros a ubicar. Primero vamos a encontrar el primer término porque la fórmula nos pide el primer término. Y el valor del término que nos pide, como dice los 5 primeros términos, entonces vamos a encontrar el a sub 5, el valor. En este caso ya tenemos, si nos da como valor, si pudimos encontrar el valor. Entonces simplemente reemplazamos en la fórmula que tenemos aquí. A sub 1, a sub 5 que ya nos da la posición que está en la posición 5 y sobre 2. Y simplemente reemplazamos el a sub 1, que es el primer término que tenemos, que es el 3, el a sub 5, que es el 27, la posición 5 y resolvemos simplemente y nos da que la suma de los 5 primeros términos ha sido 75. ¿Alguna duda hasta ahí? Simplemente reemplazan los datos que ya tenemos. Vamos con la siguiente. Ya dice, allá la suma de los 30 primeros términos de la sucesión. En este caso, no tenemos el valor del primer término, pero no tenemos el valor de la sub 30. Que decir el valor del término 30 no tenemos, entonces lo que hacemos es determinar ese valor. ¿Cómo determinamos ese valor? Mediante la fórmula general de la progresión aritmética, en donde era a sub 1 más n menos 1 por la diferencia. Entonces, ¿qué nos pide? Que nos falta la diferencia. Determinamos la diferencia en la sucesión y reemplazamos. En la posición número 30, el a sub 1, que es el primer término que vale 1, la diferencia 3, y resolvemos y obtenemos que el a sub 30, es decir, el valor del término 30 ha sido 88. Y como ya tenemos el primer término que es 1 y el a sub 30, como el término 30 que es 88, reemplazamos en la fórmula de la suma de los términos, entonces tenemos que a sub 1, a sub 30 y la posición 30. A sub 1, ¿cuánto nos da? Que vale 1, a sub 30 que vale 88 y la posición 30 y resolvemos ya. Y encontramos que la suma de los 30 primeros términos ha sido 1335. ¿Sí está claro? ¿Alguna inquietud hasta ahí? Dicen, hay veces que nos va a dar las dos A. Sí, hay veces que les dan
el primer término y otro término. Hay veces también que les va a dar la sucesión que está incompleta, entonces tienen que hacer este paso para encontrar, por ejemplo, el término 30, el término 20, puede ser un 15, ¿sí? Deben reconocer. Ya lo hice. Con la siguiente, ya dice. En una progresión aritmética, el quinto término es -7 y la diferencia es 3. Determinar el primer término y la suma de los, nos pide, de los 12 primeros términos. Entonces vamos, aquí ¿qué nos pide? ¿Cómo nos da como dato? El término, el quinto término que es A sub 5. Tenemos A sub 5 y la diferencia es -3. Con eso podíamos nosotros utilizar para encontrar el primer término. ¿Y cómo encontrábamos el primer término? Despejando A sub 1 de la forma general de la progresión. Simplemente recuerdan que ya les di despejado, entonces reemplazamos el A sub 5 que sería la posición 5 que tenemos como dato y la diferencia. El A sub 5 ¿cuánto vale? -7. Recuerden reemplazar con los signos y aplicar ley de signos, porque en algunos deberes no han aplicado la ley de signos y ya les sale otra respuesta. Entonces aquí tenemos que también la diferencia reemplazamos. Aquí hacemos ley de signos, menos por menos, más 4 por 3, 12 y el -7. Entonces nos da aquí que el primer término ha sido A sub 5. Ya, como no nos tampoco, ya tenemos el primer término y para la fórmula de la suma que nos pide, encontrar hasta el término el valor del término que nos pide, como nos pide los 12 primeros términos, entonces debemos encontrar a sub 12 que no tenemos, entonces aplicamos la fórmula general y encontramos el 12º término. 12º término que es a sub 1 más n menos 1 y la diferencia. A sub 1, ¿cuánto nos daba? Que nos dio como resultado el valor de 5. La posición del término que nos pide, que es la 12 menos 1, y la diferencia que es -3. Aquí nos da 12 menos 1, 11, y -3. Aquí más por menos, que sería 11 por -3, -33. Y encontramos que el término 12 ha sido -28. Y reemplazamos en la fórmula. Ya de la suma, como ya tenemos el primer término y el término número 12, entonces vamos. Reemplazamos en la fórmula y ¿qué nos queda? El término 12 es Listen, ¿y menos por qué 28. ahí pone? Dígame. Listen, ¿por qué pone ese sub 30? Ah, bueno, aquí ha habido una equivocación. Ese es 12, 12, 12. Sí, me Ya, corrigen eso. Entonces aquí sumamos y luego aplicamos ley de signos y nos da que la suma de los 12 primeros términos ha sido menos 138. Sí, entonces cuando nos da, por ejemplo, un término conocido y la diferencia, deben primero encontrar el primer término y el término que nos pide en la suma, que dice los 12 primeros términos, entonces a sub 12. Y reemplazar en la fórmula. Vamos con la siguiente. Ya esa lo estaba como tarea. Ya vamos con interpolación de medios, que es una parte, ya la última parte de progresión aritmética, que es algo sencillo. Dice los números que se encuentran entre dos términos de una progresión aritmética se denominan medios aritméticos, es decir, si nosotros tenemos primer término y un A sub n, que puede ser un décimo término, un
digamos, el término número 20 así. Los términos que se encuentran entre ellos se llaman medios aritméticos. Dice, interpolar medios aritméticos consiste en hallar los términos que están entre dos términos de una progresión aritmética, es decir, hallar estos términos que se denominan medios aritméticos. Por ejemplo, dice, en una progresión aritmética, donde está el -7 hasta el 11, ¿cuáles son los medios aritméticos? Son los números que están entre 7, -7 y 11. Eso simplemente es una explicación de cuáles son los medios aritméticos. Vamos a ver cómo se resuelve eso. Ya. Tenemos para determinar los medios aritméticos entre dos términos de una progresión aritmética, se determina la progresión. Y luego dice, simplemente se suma la diferencia al primer término. Entonces, primero vamos a utilizar la fórmula de la diferencia. Y vamos con un ejemplo para entenderlo mejor. Dice, interpolar 4 medios aritméticos entre 2 y 4. Como nos pide 4 medios aritméticos, entonces entre estos dos números de aquí deben haber 4 espacios. Entonces ubicamos el 2, que sería el primer término. Ubicamos un espacio, 2 espacios, 3 espacios. Nos pide 4 medios aritméticos, entonces 4 espacios, y ubicamos el otro extremo de lo que nos pide. Ya, entonces aquí ubicamos primero el A2, que sería el A1, en el primer espacio sería el segundo término, el tercer término, el cuarto término, el quinto término, y vemos qué término es el número 4, y nos queda que ha sido el sexto término. Entonces el número 4 ha sido el sexto término, que sería A6, y encontramos la distancia encontramos la distancia. Entonces tenemos que el A(n), que ha sido el término mayor, que ha sido A6, menos A(1), el n de aquí, que es el mismo de acá. Entonces, si tenemos que es el sexto término, entonces bajamos el número 6. Si nos pide si nos da el octavo término, entonces bajamos el 8 y reemplazamos. ¿Cuánto ha sido el sexto término? El 4 menos 2, la posición 6 menos 1, y nos da que la diferencia ha sido 2/5. Entonces, y con la diferencia que encontramos, vamos a sumar al primer término, que es A(1), para encontrar el segundo término. Entonces, A(1), que nos da 2 más la diferencia, y nos da que es 12/5. Para encontrar el tercer término, vamos a basarnos en cuánto nos dio A(2) y le sumamos la diferencia. Entonces, A(2), que es lo mismo de acá arriba, más la diferencia. La diferencia que nos dio de 2/5, y nos encontramos que A(3) es 14/5. Para A(4) tomamos el A(3), que es 14/5, y simplemente le sumamos la diferencia que nos dio. La diferencia, entonces encontramos que es 16/5. Para el este es A(5). Tomamos el A(4) que nos dio anterior, más la diferencia, y nos dio que es 18/5, el A(5), y encontramos los 4 medios aritméticos, que sería 1, 2, 3, 4. Y luego simplemente copiamos la progresión. El primer término, que era 2, el segundo, que nos dio 12/5, tercero 14/5, el cuarto 16/5, el quinto 18/5, y el sexto, que nos dio 4. Entonces, ¿cuáles serían los 4 medios aritméticos? Aquí están los medios que nos pide.